Hello, hola de vuelta. Este es el podcast número 2, el episodio número 2. Y la verdad que siento que pasó un montón de tiempo desde el primero. Y creo que, en efecto, creo que ya son unos cuantos meses. Pero han sido unos meses súper interesantes en la vida de todo el mundo, no solamente en la de mi familia. Y entre otras cosas, desde el último podcast hubo algunos cambios positivos, por suerte, todos. El único negativo, tal vez lo único malo que ha pasado en este tiempo en mi vida ha sido que me contagié del COVID, así que aprendí mucho de esa época, de esos días, y me tomó algún tiempo y me sigue tomando tiempo recuperar. La verdad que hay algunas cosas que he aprendido de haberme enfermado con esta enfermedad que está afectando a todo el mundo, esta pandemia que se dio en todo el mundo. Y por eso pensaba compartir información sobre mi experiencia. Y quiero que quede claro que yo no soy doctora, no estoy recetando ni recomendando nada, es simplemente un tema de experiencia personal y que sí hay algunas cosas que me han servido de mi trabajo, de ser profe de breathwork y de ser coach y saber sobre nutrición, sobre fitness, sobre lo que es inteligencia emocional, el manejo emocional de ciertas situaciones que se me presentaron, así que por eso quería compartir, porque la verdad que lo que uno piensa o lo que, por lo menos en lo personal, lo que yo pensé a lo que viví fue diferente y luego cómo empiezas a relacionarte con la gente también es diferente. Entonces, este episodio son 5 cosas que aprendí de tener COVID en esta pandemia. El primer tema o la primera lección que me dejó fue el proceso mental cuando empecé a tener síntomas y luego el diagnóstico y hacerme la prueba y la medicación y demás. Me di cuenta que no todos los síntomas son iguales. O sea, yo nunca llegué a tener fiebre. Entonces, me costó entender que era COVID. Igual no pasaron muchos días hasta que me hice la prueba, pero originalmente pensé que era una gripe. Pensé que había entrenado mucho y por eso me dolía el cuerpo y que era una gripe y que ya me iba a pasar. Igual como que aumenté la cantidad de cosas de superfoods que comí en esos días. Entonces dije, bueno, sin medicina me voy a recuperar. Pero ya el día 3, decidimos que me iba a hacer la prueba. Me hice la prueba, pero fue muy acertado de mi padre el decirme que empiece a tomar la medicación aún si no tenía el resultado positivo, porque no le daba chance a que me sienta peor. Entonces empecé enseguida a comer ciertos alimentos que ayudan a que el cuerpo esté más alcalino y que la enfermedad no progrese y que el cuerpo esté como que lo suficientemente fuerte para poder luchar, para poder mantenerse frente a toda esa enfermedad. Cuando me dieron el resultado fue súper loco porque me dio muchísimo miedo. O sea, antes ya decía, yo creo que sí es COVID, porque inclusive se me fue el olfato y el gusto, creo que fue después. Pero habían un par de cosas que eran súper claras. Ahora no recuerdo, justo ahora. Pero había un par de cosas que eran súper claras de que tenía COVID y era aún antes de que tenga el resultado, yo sabía. Y para aclarar, primero me sentí medio mal, pensé que era una gripe. Fue un lunes cuando me hicieron la prueba y ese día ya dije, ok, this is it, es COVID. Entonces yo sabía que ya era ese día. Y cuando me dieron los resultados realmente me asusté, me dio muchísimo miedo porque lo que más había escuchado y había visto o lo que primero se me vino a la mente fue todo lo que había visto de que la gente fallece con esta enfermedad, de que terminan la mayoría o muchas personas en el hospital con oxígeno y con muchas complicaciones. Entonces enseguida me dio muchísimo miedo, pero después analizando, o sea, ya tomándome un ratito,
me acordé que tenía muchas personas de mi familia, particularmente en el exterior, que ya les dio COVID y que no tuvieron que ir al hospital, que no necesitaron oxígeno, que no tuvieron mayor complicación, aun cuando sí estuvieron sintiéndose muy mal, pero no necesitaron más que estar en casa con reposo y con la medicación adecuada. Entonces, eso me tranquilizó un poco, pero igual no sabía qué esperar, porque sé que cada situación es diferente. Entonces, pensé y dije, de ley, voy a tener alguna que otra complicación. No sé por qué. Pensando con mi suerte que me pasará. Y por eso creo que fue la mayor cantidad de miedo que tenía. O sea, estaba súper, o sea, como que me volví súper sensible y súper hyper aware de todo lo que me estaba pasando. O sea, si me dolía, no sé, si se me desarreglaba el pelo por poco, era como, creo que me va a pasar algo. Y eso fue como que el primer y segundo día, aun cuando estaba recién empezando a tener todos los síntomas. Después empezaron ya los síntomas más heavy, o sea, realmente me dio muchísimo cansancio y necesitaba estar acostada, o sea, no funcionaba si no estaba acostada y dormía muchísimo y me costaba prestar atención o funcionar. Entonces, los síntomas más heavy sí me llegaron, pero por ejemplo nunca tuve fiebre, o sea, no me llegó a dar fiebre, por eso era raro para mí pensar que tenía COVID en un principio. Así que esa fue la primera lección, la cantidad de miedo, la cantidad de miedo que uno le da y todos los altibajos emocionales que uno puede tener por esta enfermedad y todo lo que la mente puede empezar a llevar el control de todo y que la mente sola puede empezar a estresarse y empezar a crear miedos, pánicos y sustos donde no necesariamente hay, porque hay muchos casos en el mundo de gente que no fallece, gracias a Dios, que por suerte no se le complica y que sale. Pero siempre la mente va a ir al lado negativo, siempre tenemos la tendencia de el miedo, del susto, del lado negativo y del worst case scenario. Y ahora sigo con el segundo aspecto, la segunda lección que aprendí. Y es que probablemente el reto más grande es el lado emocional, el manejo emocional. Porque como decía antes, enseguida el miedo empezó a mandar. Empecé a imaginarme en el peor caso, en el peor escenario. Pero también empezó a haber mucha soledad. Me puse súper depre. Yo no podía cuidar de mis hijos, no podía acercarme porque no se contagiaron, entonces tenía que estar encerrada al no poder acercarme, no poder abrazarles, no poder cocinarles la comida que les gusta, no poder cuidarles siempre, estar pendiente de sus actividades del colegio. Fue muy difícil porque además les vi como ellos se preocuparon y se pusieron a llorar cuando se enteraron que sí era COVID, porque estaban preocupados de que vaya a morir. Y quedarse sin su madre les asustaba muchísimo, y verles que estaban preocupados. O por ejemplo, mi hijo, el más chiquito, tiene 5 años y él es como un canguro conmigo. Entonces el que pasen los días y que él cada día tenga un momento en el día en el que necesite a mamá, o sea, quiera mi abrazo, mi beso, el que estemos changados, el que estemos acurrucados, le afectó, o sea, le pasó factura. Y claro, me mataba verle por la pantalla llorando, súper sensible, porque realmente extrañaba a mamá. Además, también siendo mamá, la logística del cuidado de la casa, de la limpieza de la casa, de la comida, las compras, del colegio, los deberes, el manejo emocional de mis hijos, sí fue súper duro porque no había nada que pueda hacer. O sea, yo no podía estar porque si no les contagiaba. Y el otro tema también que me estresaba, o sea, si yo no trabajo, no como. Entonces, el no poder rendir, el no poder funcionar, el no poder trabajar, sí fue súper duro. Y no me quedó otra que simplemente aceptar la situación, simplemente aceptar y dejar que las cosas vayan pasando. Por suerte, tengo gente conmigo que me ayuda y que me pudo dar una mano.
Mi familia es de oro y, y por suerte pude contar con ellos, pero sé que no todos tienen la misma suerte. Así que eso no me imagino, no me quiero ni imaginar cómo debe ser para otras madres y otras familias. Además del miedo de que mis hijos se contagien, a que también les afecte o que si les afecta no sabía cómo iban a estar o cómo les iba a dar esta enfermedad. Fue súper duro. O sea, fue una incertidumbre y una ansiedad fea. Además, habían días en los que me levantaba y decía, ok, me siento un poquito mejor y tenía más energía y más ánimo. Yo suelo ser muy activa, muy hiperactiva, que voy a 2:20 todos los días. Y pensaba, ok, hoy día voy a poder trabajar, voy a poder hacer la clase, voy a poder hacer esto, voy a poder grabar tal cosa y compartir y enseñar y seguir. Y tal vez iba a poder salir a caminar un poquito en el patio de mi casa y poder hacer alguna actividad para moverme y para como ejercitar un poquito los pulmones, que se acelere un poquito el corazón y seguir con el cuerpo en buen estado. Pero no, pasaba el desayuno, si es que, y ya mi batería física estaba en 4%. Y no podía con la vida, no podía funcionar y necesitaba simplemente descansar y acostarme. No podía más que eso, inclusive ver tele. Necesitaba ver cosas que sean muy light, nada muy dramático, nada muy dark, nada muy deprimente, porque estaba en un estado emocional muy vulnerable. Entonces no podía ver cosas muy, muy heavy. Y me costaba también prestar mucha atención, así que, o entender las cosas. Así que el lado emocional fue una montaña rusa diaria y en un mismo día podía sentir muchas emociones. El sistema nervioso se había afectado con esta enfermedad y lo había underestimated. No me imaginé que era así. Hasta que lo viví. Esa es la otra lección. La tercera lección sería el tema de justamente lo que decía, el sistema nervioso y las habilidades mentales. Porque se me dificultó muchísimo pensar y funcionar mentalmente. O sea, el encierro al principio estaba tan decaída, estaba tan agotada, estaba con tanto dolor físico y no tenía energía para nada, que la verdad que obviamente estar acostada era lo mejor que me podía pasar, pero el encierro no fue fácil porque yo no estoy acostumbrada a estar en cama en el día, no estoy acostumbrada a estar en casa en el día, entonces no estoy acostumbrada a estar encerrada en un mismo cuarto, entonces empezó a pasarme factura eso y no era fácil no estar en actividad, no poder rendir, no poder trabajar, no poder estar arreglando mi casa, cocinando para mis hijos y estar haciendo todas las cosas que hago en el día a día, que todas las madres sabemos que las hacemos. En algunos momentos estuve jugando cartas y es algo que nos encanta hacer, los juegos de mesa. Con mi familia jugamos muchísimo y normalmente soy la que gana. Normalmente soy la que gana o suelo tener muy buena suerte en los juegos, especialmente en Sequence. Es el juego estrella de mi casa. Y jugando me costaba ver lo que estábamos haciendo, lo que estaba pasando en el juego. Y terminé perdiendo, pero olímpicamente. O sea, eso es muy, muy raro. O sea, muy raro. Me costaba también entender lo que me decían, mantener conversaciones. Me llamaba a mi familia, a mis amigas por teléfono. Y sé que tuve conversaciones. Me acuerdo un poco de las conversaciones. Sé que todos estaban muy, muy, muy preocupadas. Mi familia, todos muy preocupados. Pero no me acuerdo bien. Es como que como que está nublada esa época, esos días. Y me costaba mantener una conversación, o sea, como que me colgaba mentalmente, no entendía o hablaba más despacio de lo normal. Igual, esos días traté de mantenerme haciendo algo, porque si no iba a colapsar emocionalmente más de lo que ya estaba colapsando. Pero traté de seguir estudiando algunas cosas que estoy, certificaciones y cursos que estoy haciendo. Y no quería dejar pasar el tiempo porque ya que estaba en el cuarto, estaba
sin hacer nada, quería seguir aprendiendo, entonces continué. Pero eso fue una experiencia muy humbling, como que me enseñó mucho, porque estoy acostumbrada, y creo que todos estamos acostumbrados a rendir de una cierta forma, que cuando perdemos esa capacidad o esa posibilidad de rendir de esa forma, empezamos a juzgarnos mucho y empezamos a vernos como que no soy suficiente, no estoy haciendo suficiente, pero qué tontera, pero ¿por qué no puedo hacer más? Y por lo menos funciono así. Y si bien yo siempre trato de cambiar el discurso interno y de no hablarme negativamente, y es algo que yo hablo muchísimo en mis clases, o sea, es importante aprender a hablarnos bien, aprender a valorarnos, aprender a querernos, y a ver que somos suficientes y que hacemos ya mucho y que todo lo que hacemos es bastante, porque hay muchas cosas que pasan cada día, cada semana, cada mes, cada temporada, que a veces es más fácil hacer cosas en la vida y hay veces que es más difícil. A veces se nos complican los horarios, los días, las enfermedades. Entonces, si bien yo siempre hablo de esto en mis clases y siempre reitero el que es importante aceptar cómo estamos y lo que podemos hacer en cada momento de la vida, es otra cosa en la práctica. Además me doy cuenta que el momento que me enfermé es como que un montón de las cosas que yo venía haciendo o pensando como que salieron por la ventana y mi mente empezó a funcionar de una forma muy diferente. Entonces dejé de escuchar a mi cuerpo, o si es que escuchaba de una forma muy negativa y de juzgar y de estar hipersensible y como pendiente de cada cosa, pero de una forma que de mucho miedo y mucha ansiedad. Creo que esas son las emociones que más se ocupan o se hacen cargo en esa época, en esta temporada. Así que me costó bajar las revoluciones, me costó entender que tenía que bajar las revoluciones, me costó entender que sí, pasa y que uno a veces tiene que parar. Venía de una época, de unos años muy a full, muy de pelearla, de sacar la familia adelante, de trabajar, de rendir, de que no tenía opción de parar, de que no tenía opción de descansar, a que de repente pase esto y fue difícil, pero lo valoro muchísimo porque aprendí a cuidarme y a entender las cosas desde un lugar más humano, más simple. De ahí, la cuarta lección fue el manejar la ansiedad y el pánico. La falta de aire fue la sensación más fea que estuvo y está aún, siendo ya algunas semanas que estoy fuera de la enfermedad, que ya no tengo o ya no estoy con el resultado positivo del COVID. Sentía que mis pulmones no funcionaban al 100%. Inclusive a veces pensaba que no funcionaban ni siquiera al 70%. Lo cual es súper raro porque yo soy profe de breathwork, de respiración, de trabajo de respiración consciente. Entonces, vengo haciendo esto desde hace muchísimos años. Medito desde hace muchos años. Y la respiración es fundamental. Entonces, el sentir que no podía llenar mis pulmones de aire o que al exhalar no podía exhalar completamente, me daba mucho miedo, mucha ansiedad, mucho pánico. Esa falta de aire es horrible y esa misma falta de aire con todo el problema emocional y con todos los miedos y la ansiedad que te da cuando te falta el aire se pone peor. Entonces a veces al dormir, por ejemplo, estaba completamente acostada, me faltaba el aire y me levantaba con miedo, con pánico y me levantaba tosiendo y los primeros días fueron los peores. Después un familiar nos recomendó que compremos un oxímetro. Entonces eso es para medir los niveles de oxígeno en la sangre y eso se volvió el mejor amigo que pudimos tener en esos días. Apenas llegó el oxímetro, yo empecé personalmente a estar más tranquila, porque podía medir mejor mis niveles de oxígeno en la sangre. Si es que me medía, o sea, si empezaba a sentir que me ahogaba y me medía y estaba en 82, empezaba a hacer ejercicios de breathwork enseguida. Y como tengo algunos de los que sé, enseguida me volvía a medir y sentía que mejoraba.
los primeros 2 días creo que me olvidé de los ejercicios. Como dije antes, el estrés, el miedo, la ansiedad, el pánico fue lo que más se ocupó en mi mente, más lo que más ocupó espacio en mi mente, y me olvidé de todo, o sea, de lo que hacía, de la meditación, de todo, porque no me funcionaba el cerebro. Y cuando me acordé, cuando llegó el oxímetro, me medí y dije, no, esto está bajo, y empecé a respirar profundamente. Dije, oh, that's right, soy coach de breathwork. Y empecé a hacer los ejercicios que hago normalmente, y enseguida veía cómo el número subía. Y de repente estaba en 90, que ya es un número mucho mejor. No es lo ideal, pero es mucho mejor. Entonces, apenas entendí eso, el uso del oxímetro y de la respiración fue oro. O sea, era lo mejor que me podía pasar. Y empecé a hacer los ejercicios de breathwork, no solo cuando me sentía mal. Cuando me sentía mal sabía que tenía ese recurso y que iba a estar bien. Pero empecé a hacer los ejercicios de breathwork cuando no estaba con alguna crisis o con algún malestar. Entonces hacía estos ejercicios constantemente, día y noche, y empecé a ver cómo funcionaban mejor mis pulmones. Igual se sentía horrible, igual era súper incómodo, igual era tenaz el sentir que me ahogaba, pero era menos, o sea, ya no era tan grave como estaba los primeros días. Y eso me lleva a la última lección, que es creo que la más importante y la que más me ha impactado en esta última etapa post-COVID, que es todos los malestares y síntomas que se quedan. Yo no sabía que había un síndrome post-COVID y que habían tantas complicaciones que podían surgir y que se quedaban después de. O sea, no tenía idea, sabía que habían complicaciones durante, sabía que se iba de a poco, pero no pensé que con tantas semanas y con tanto tiempo después aún seguía uno mal y que no es tan fácil el salir de esa enfermedad como uno pensaba. El primer síntoma que me llamó la atención y que fue el más fuerte en ese momento, que fue justo después de que acabó la enfermedad, fue como una depre y un bajón emocional maldito. Yo no soy una persona negativa, más bien siempre soy de las que ve el vaso medio lleno, y estoy súper activa y estoy súper positiva. Hasta en la situación más negativa le trato de buscar la vuelta, porque realmente pienso que la vida es hermosa y tenemos muchas bendiciones y tenemos que simplemente agradecer cada día, cada minuto, cada oportunidad, cada cosa que vivimos, aun cuando tenemos muchos problemas. Entonces, cuando salgo de esta enfermedad y de repente empiezo a estar en un hoyo negro y empiezo a hundirme y ahogarme en un vaso de agua, fue horrible, porque sentía como ataques de pánico, sentía que quería llorar, todo era terrible, todo era malo y todo era un problema enorme. Y aparte me puse muy depresiva, lo cual es súper raro en mí. Luego también vi que ahí empecé a investigar un poco y me enteré que habían algunos síntomas que se quedan a mediano y largo plazo. Y obviamente yo no soy doctora, entonces no me voy a meter a hablar en temas muy técnicos ni a hablar de las complicaciones muy graves, porque además eso es algo que creo que todos o en su mayoría sabemos, pero los más simples o tal vez las cosas más simples son las que yo no me había enterado, que eso es lo que pasa más comúnmente de lo que ahora sabía, que es el cansancio o la fatiga, la dificultad para pensar o concentrarse, tipo neblina mental, o en inglés le dicen brain fog, dolor de cabeza, la pérdida del gusto y el olfato, los mareos al levantarse o al cambiar de posición muy rápidamente, palpitaciones cuando el corazón late súper rápido, como taquicardia, dolor del pecho, dificultad para respirar y falta de aire, tos, dolor muscular o en las articulaciones, depresión o ansiedad, y a veces sí se pueden quedar con fiebre. Y todos estos síntomas a veces pueden empeorar con las actividades físicas o mentales. Entonces, me di cuenta que el sistema nervioso se ve completamente comprometido. O sea, realmente la gente puede quedarse con un
estado muy vulnerable emocional y de sistema nervioso. Y claro, el estrés postraumático, la depresión o la ansiedad son las cosas, las afecciones, las enfermedades, los malestares más comunes que quedan después. Y por eso es que en muchos lugares he leído que dicen que es el problema o la siguiente pandemia después de esta pandemia es la pandemia emocional y psiquiátrica. El estrés postraumático, la depresión y la ansiedad se debe muchísimo a que todos estos eventos, o sea, hay muchas cosas que pasan cuando uno tiene COVID que te llegan a impactar y como estás con el sistema nervioso comprometido, te dejan una secuela emocional importante. Por ejemplo, la falta de aire, la sensación de ahogo es horrible. Entonces, la gente que se despierta en la noche o que en el día le empieza a faltar el aire y que no sabe si es que se va a ver en una cama de hospital entubado, o sea, es tenaz. Y ese trauma que es recurrente por unos cuantos días, por unas cuantas semanas y que permanece después porque uno ya le sale la prueba negativa pero aún le falta el aire y se ahoga, es tenaz, es horrible. Y eso genera un trauma y eso hace el trastorno de estrés postraumático. Luego, los niveles de cortisol y adrenalina en el cerebro aumentan. Esas son las hormonas del estrés. Y estas hormonas generan un montón de complicaciones, porque para empezar el cerebro empieza a funcionar como si tuviera una alarma, o sea, como si estuviera listo para flight or fight, para salir corriendo, para huir, para defender, porque son las actividades cerebrales que nos ayudan a cuidarnos cuando estamos en peligro. Pero es importante entender también que si es que no hacemos algo para calmar todas estas actividades cerebrales, toda esta hiperactividad cerebral, toda esta alteración, nos quedamos súper reactivos. Entonces cualquier cosa la sentimos como una amenaza, cualquier cosa la sentimos como algo grave que nos está pasando, como un ataque, y estamos reaccionando y nos desquitamos con el resto. Empezamos a estar súper vulnerables, súper sensibles, nos tomamos las cosas a personal, nos da muchísima ansiedad, entonces comemos mal, no queremos entrenar o no tenemos la energía para entrenar, no podemos dormir bien, nos despertamos con insomnio, o sea, no podemos dormir y tenemos insomnio y no es fácil dormir, punto, es así de simple. Al tener estas hormonas también altas, empezamos a acumular más grasa en el cuerpo, lo cual hace que tal vez subamos de peso. Es difícil concentrarse para trabajar, no tenemos buenas ideas, no podemos pensar con claridad. Todo esto es como una cascada de efectos que empiezan a afectar en el día a día ya a largo plazo, porque es difícil salir de una cosa a otra. Si es que uno está con ansiedad y está con estos miedos y con este pánico, cualquier sensación que uno sienta en el cuerpo, uno va a estar como hipersensible a cualquier cosa. Entonces mañana siento que me duele la panza, porque como estoy con ansiedad, los nervios y la ansiedad se sienten en la panza, en el pecho y en la panza. Entonces pienso que está asociado con el que me falta el aire, o el cuerpo empieza a reaccionar y dice, es algo del COVID. Y es este estrés postraumático que nos genera más ansiedad. Y al generar más ansiedad tenemos más dolor de panza, podemos llegar a tener gastritis, reflujo. El reflujo o la gastritis hace que nos arde el estómago y el reflujo hace que suban los ácidos del estómago por la garganta. Eso puede llegar a congestionar hasta la nariz. Para desintoxicar todos estos ácidos es una forma de defensa del cuerpo. Al tener la garganta irritada, uno empieza a aclararse la garganta o tenemos tos, lo cual hace que sintamos como que nos falta el aire y otra vez empieza todo este ciclo. Entonces, hay muchas cosas que empiezan a fallar y este es solamente un ejemplo de muchos otros. O sea, hay muchas cosas que empiezan a fallar y que uno empieza a sentir estos malestares, estas cosas que nos afectan y que no funcionamos bien. Entonces no podemos trabajar como deberíamos, no podemos estar arreglando la casa, cuidando, cocinando, conteniendo a todos los que nos necesitan como deberíamos y nos sentimos mal y eso hace que aún entremos otra vez en un estado negativo y de depre y además las noticias y las cosas son difíciles, no podemos salir, hay confinamiento, hay muchas historias y muchas noticias de cosas difíciles que están pasando en todo el mundo, no solamente con la pandemia sino también políticamente, socialmente. Entonces es una rueda de molino que no para.
Es como subirse en la rueda del hámster y seguir en lo mismo. Entonces, todo esto es un montón para todos, porque además estamos hablando únicamente de lo que es el COVID y de que me dio COVID y que solo estoy hablando de eso, no, ni se diga de todo el resto de cosas que tenemos o que en mi caso tengo como responsabilidades y que tengo que lidiar y que resolver y que manejar. Entonces, lo que decidí hacer es como poner un stop mental y ocuparme de las cosas más básicas que puedo, de las cosas que sí están en mi control. Y lo primero que empecé a hacer, y que de hecho retomé como práctica semanal, es la clase de breathwork, como la que yo suelo enseñar, que es una clase en la cual logro desahogar muchísimas emociones y cualquier estrés, ansiedad o preocupación que estés llevando. Eso ayuda a desfogar mucho este estrés y a poder conectar con el sistema de rest and digest, de disfrutar, de digerir, de descansar, que es un sistema nervioso parasimpático el cual nos ayuda a estar más calmados, no estar reactivos, sino a tener un poco de espacio entre lo que pasa y cómo nosotros reaccionamos, y además a estar en conexión con nuestra esencia, con nuestro ser. Entonces pueden haber muchos cambios alrededor, pero uno tiene la capacidad para mantenerse en un eje, mantenerse en el momento, mantenerse presente y poder tomar mejores decisiones. También empecé a tomarme las cosas un poco más calmadas. Si bien me encantaría estar haciendo 1000 cosas, y de hecho tenía pensado ya abrir nuevamente el curso de Breathwork ahora en mayo y hacer un montón de programas y hacer más cosas de coaching, y tengo otra clase que estoy por sacar únicamente de Breathwork para deportistas y por salud, justamente ahora para entrenar los pulmones. Entiendo que soy humana y que solamente puedo hacer una cierta cantidad de cosas, entonces me estoy ocupando mucho de mi práctica personal, de ver que mis hijos y mi familia estén bien, de mi trabajo, poco a poco, con lo que puedo, con lo que voy haciendo, y de comer bien y dormir bien. Ahora he empezado a sentirme un poco mejor y puedo empezar a hacer ejercicios. Me siento como que puedo hacerlo. Me cuesta muchísimo porque volver a hacer ejercicio es peor que empezar de cero. Pero es así. Pero lo estoy viendo como algo que me ayuda a mi salud, no como una opción. Y hago lo que puedo. No tengo el estándar tan alto como tenía antes. No estoy esperando resultados enormes. No estoy esperando que mi cuerpo se vea diferente en una semana. Estoy entendiendo que es un día a la vez, un entrenamiento a la vez, una actividad a la vez. No importa qué actividad haga, no importa qué ejercicio sea. Si un día es bailar y otro día es, no sé, un entrenamiento de intervalos, so be it. Lo que tenga que ser para que mi cuerpo empiece a moverse y empiece a encontrar una rutina nuevamente. Y no estoy esperando que la motivación sea la que me guíe, sino que lo veo como algo que tengo que hacer, como lavarme los dientes, como bañarme, como comer. Entonces no es una opción, sino que simplemente es algo que tengo que hacer y que me va a hacer bien, porque eso ayuda a que mis niveles hormonales estén funcionando óptimamente, a que empiece a dormir mejor, a que mi alimentación también mejore, mi claridad mental también, la conexión de la mente con el cuerpo también se ve reforzada. Entonces, como siempre digo en mis clases, todo está conectado y empezar por algo empieza a ayudar en otras áreas. Entonces yo diría que hacer lo que puedo con lo que tengo es lo único que estoy haciendo ahora. Y aprender a bailar en el caos, aprender a aceptar que no todo es perfecto, que la perfección no existe y que la vida hay que disfrutarla en cada minuto, en cada momento, en cada día, y que hay que hacer las cosas que nos hagan felices. Así sea escuchar una canción mientras lavo los platos. Empezar a ver las cosas y la vida por lo simple que es. Espero que todo lo que les compartí hoy les haya ayudado, informado o por último simplemente divertir.
y hacer reflexionar en algunas cosas importantes de la vida. Estaré grabando más episodios y espero poder sacar los 2 episodios mensuales que tenía planeado desde un principio. Y espero también seguir sintiéndome mejor de esta enfermedad del COVID, que ha sido terrible, que espero no tenga más secuelas en mi vida. Les agradezco por escuchar. Un abrazo. Bye.